la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios del EGREM. Mi invitado de hoy es un hombre joven, muy joven. Cuando un amigo mío muy querido me propuso que lo invitara, desde mi edad, yo dije, es demasiado joven. Ese amigo me pasó un dossier por el correo electrónico explicándome quién era. Y de pronto me di cuenta que quizás tenía una carrera que muchos envidiarían teniendo más años. Director hoy del diario Juventud Rebelde, miembro del Consejo de Estado, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y un joven periodista y decimista de importancia, a quien, cuando lo vi en la fotografía que me enviaron también, me di cuenta que yo había tenido la oportunidad de compartir con él cuando él era un niño. Joetti Lache. Gracias, Mauri. Gracias por la invitación al programa. No. Por cierto, yo recuerdo que nos fuimos en Mar del Plata. En Mar del Plata también, pero tú también eras un niño en ese momento. Sí. ¿Tú tienes cuánto? 34 años. Pero yo estaba haciendo un recuento, tú debes tenerlo más claro que yo, y es que muchos de los directores de Juventud Rebelde entraron a ser directores de Juventud Rebelde teniendo tu edad. O más o menos 33, 34 años. 33, 34. Yo soy el director número 14. Juventud Rebelde se fundó en el año 65 y ha tenido 14 directores, pero la mayoría, muchos salían de la juventud, trabajaron en la juventud, en diferentes áreas en la juventud, en el departamento ideológico, relaciones internacionales. El propio Polanco entró muy joven a dirigir Juventud Rebelde. Y así Arlín casi todos. Arlín por los años 90 también. No voy a decir que todos, pero casi todos han sido directores con 33, 34, 35 años. O sea según Moreno, que lleva 50 años en Juventud Rebelde, que es casi fundador, uno de nuestros fotógrafos insignes. Porque también estaba Marina, que no llegó a ser directora con 30 y tantos años, pero que empezó muy jovencita, haciendo todo el recorrido dentro del periódico. Sí, ¿no? Marina cortaba cables ahí en la redacción de Internacional y llegó a ser directora de Juventud Rebelde y además una de las profesionales más competentes que tenemos en el periodismo cubano hoy. Bueno, cuando yo hablaba de los jóvenes, eso me llevó a revisar una línea de un texto que está en el libro Cartas que no se extraviaron, de mi admirada y querida Dulce María Loinás. Y en una carta que ella le manda a Aldo Martínez Malo, en La Habana, el 27 de febrero de 1985, ella hace una referencia a los jóvenes. Pues, supuestamente la acusaron de dar una entrevista donde decían que ella hablaba mal de los jóvenes. Ella dice lo siguiente: desde luego, 3 puntos suspensivos adelante, los jóvenes forman parte de cualquier época, pero no son toda la época. Es decir, porque cuando ella dice eso, está hablando de que, ella dice, voy a completarlo, dice, y no hay por qué desglosarlos del contexto y darlos siempre por aludidos. ¿Qué tú piensas de eso que dice Dulce María? Yo creo que Dulce tenía razón. En Juventud Rebelde, por ejemplo, confluyen varias generaciones y eso ha sido muy provechoso para el propio periodismo que estamos haciendo, porque hay una generación que es la de propio Moreno, que es la de Juanita Carrasco, que es la de Marina, pero hay otra generación, una generación emergente, que también tiene cosas que decir, que también tiene cosas que aprender, pero también que enseñar. Y esos que ya son más antiguos, esos que tienen toda una historia en el periódico, en el periodismo, fueron jóvenes y que fueron jóvenes y que también impregnaron un estilo que abrieron un camino, esos también nos acompañan. Y eso es bueno,
que confluyan las generaciones jóvenes, las generaciones más viejas, porque no se trata de una lucha entre generaciones. En las investigaciones que nosotros hicimos, hemos entrevistado a amigos tuyos y me hablaron de una cosa que tú has tratado, que es una obsesión. Este compañero tuyo nos dijo, es una obsesión en él que los periodistas utilicen las redes sociales, las nuevas tecnologías, que no se autocensuren. Y me llamó, lo señalé, no se autocensuren. Y eso es complicadísimo. Sí, es muy complicado, muy complicado. Porque la censura tiene varios estadios. Y sabes que en un medio el principal censor es el director, ¿no? Claro, el director sí, es el que decide lo que pero se por eso publica, cuando, ¿no? claro. Estoy yo llamando a que la propia gente no se autocensure. Yo creo que todos los temas se pueden abordar. Y si se trabaja con profundidad, si se investiga bien, si se llega a las causas de los fenómenos, si se es serio en la investigación. Cuando eso ocurre, cuando incluso hay un diálogo entre el periodista y el directivo, cuando no es que yo me voy a enterar de un trabajo importante que se vaya a proponer cuando me llega a la mesa, sino que uno se involucra en la confección propia del trabajo y constantemente está en diálogo con los periodistas, puede decirles que no se autocensuren, porque todos esos temas pueden ser abordados. Yo les doy mis puntos de vista, ellos me dan sus puntos de vista. Y en el caso de las redes sociales, hay un libro muy interesante, se llama La explosión del periodismo, es de Ignacio Ramonet. Él habla de cómo todo esto que ha ocurrido en la dinámica de Internet ha hecho que el periodismo esté como estallando. Y están las redes sociales, ya se pueden ver como medios de comunicación, Facebook, Twitter, son medios de comunicación, quizás a veces con más impacto que un medio como Juventud Rebelde o como Granma, porque se puede hacer una transmisión de este mismo programa en Facebook Live. Al momento puedes estar transmitiendo en vivo una conversación y puede tener un impacto tremendo. Bueno, por ejemplo, el presidente norteamericano, ese salvaje que han elegido ahí en Estados Unidos, utiliza todas las mañanas un Twitter. Y él más de no uno, da, a veces él más no- de uno. Más de uno a veces para decir cualquier disparate. No usa los medios de comunicación tradicionales, usa las redes sociales. Nosotros creemos que el uso de las redes sociales debe ser para el bien del periodismo cubano, debe ser para el bien de la sociedad nuestra. Yo soy de los que defiende que todas las instituciones puedan también mostrar su trabajo en las propias redes, pero ha existido en Cuba una falta de cultura comunicacional. No, pero las redes sociales tienen también una trampa, que es la trampa de que todo el mundo es periodista. A ver, en la esquina de mi casa choca un autobús, ¿no?, contra un árbol. Rápidamente, y mueren 5 personas. No ha ocurrido, tocaré madera, para que no ocurra. Rápidamente en las redes sociales está la noticia, con foto y un comentario. Sin embargo, nosotros en nuestros medios tradicionales e incluso en los digitales nos demoramos 3 días en decir que en la calle de donde vive Amaury chocó un autobús. Tienes toda la razón, hemos sido en ocasiones lentos para reflejar el hecho noticioso y hoy las propias redes hacen que el periodismo cambie, por eso es que es la explosión del periodismo. No podemos estar pensando en la pirámide invertida y demás cuando ya está el acontecimiento transmitido por la gente que está participando en él. Y entonces hace falta, en ese caso, ser más proactivo. Pero ojo, hace falta también el análisis, el comentario, la opinión. ¿Quiénes eran los que estaban allí? ¿Por qué ocurre ese tipo de acontecimientos en ese barrio o en esa discoteca? Y eso a veces no lo tiene la propia gente que anda con una cámara en el bolsillo, porque hoy todos somos periodistas Todo el mundo es potenciales, periodista. en el concepto de prosumidor. Tú consumes la noticia, pero también la puedes producir. No todo el mundo tiene esa habilidad de ir a la causa, a la investigación, y ahí es donde está el trabajo del periodismo hoy, que ya está amenazado prácticamente con todo este fenómeno de las redes de y extinción. de que no va a dar la noticia, el palo periodístico famoso ya es muy difícil darlo hoy, porque lo puede dar cualquiera, Claro. que esté en el acontecimiento. Ahora, lo importante es qué hay detrás del hecho. Por eso es que Walter tiene tanta fama en el periodismo, Walter Martínez, Sí, claro. y que la gente lo ve porque él busca lo que está detrás, los antecedentes, contextualiza la noticia, no es solamente la noticia, sino el contexto que se desarrolla. Sí, porque él hace un periodismo también, un periodismo investigativo. Claro. Y ahí voy a la especialización, porque ayer hablamos por teléfono, yo te llamé para pedirte que vinieras a Brigada porque hay mucho frío aquí. Sí. Y en ese momento tú me dijiste un comentario que está muy subvalorado, me lo dijiste así al vuelo, el periodismo de personalidad.
esto. La entrevista de personalidad. Que está muy subvalorada, exactamente. Él era la entrevista de personalidad. Como género periodístico. Como género periodístico. ¿Por qué? O sea, que cuando digo de subvalorado no significa que haya alguien que lo pueda hacer, incluso en los periódicos provinciales, de vez en cuando uno lee algunos de los periódicos provinciales, sobre todo por la web, el periódico Escambray, el Vanguardia. Donde trabajé. Ahí llegaremos. Trabajé. Y es verdad que en la prensa nuestra, sobre todo en la prensa escrita, que es la que más sigo, a veces escasean ese tipo de entrevistas de personalidad. Yo quería hacer mi tesis en periodismo sobre la entrevista de personalidad y empecé a estudiar sobre eso en los primeros años. Que esto que hacemos es un género menor. No es que sea un género menor, yo creo que es uno de los géneros más difíciles, porque no significa cuando tú estás entrevistando a alguien y es una entrevista de personalidad, de que esa persona sea una personalidad. Claro. Es que tienes que captar bueno, usted lo conoce bien, sí, porque han pasado muchos por aquí. Sí, pero todo el mundo, pero la vida me demostró que todo el mundo es una personalidad, porque todo el mundo tiene una historia, una vida muy interesante, además. Y ahí es donde está, porque hay personas que quizás le hagas la pregunta y no encuentres la respuesta. Yo también te decía cuando me llamaste de que lo que ocurre es que uno lee las entrevistas. Yo trabajé también en la editora Abril, cuando empezaba la publicación. Ese recorrido lo estoy dejando para la publicación del primer tomo de Con Dos que se quiera. Yo estaba ahí con Neuquita. Yo estaba con Neuquita y formé parte ahí de esa conspiración. De esa conspiración. Pero te decía, cuando uno lee esas entrevistas, dice, bueno, yo es que he leído entrevistas a cualquiera, al monseñor, he leído entrevistas al profesor del IPK, pero nunca él había hablado en esas entrevistas de lo que Amaury está preguntando, porque es que nunca le habían hecho tal vez esas preguntas. A lo mejor es la ventaja de no ser periodista. O sea, no tengo riesgo, nadie me está juzgando como periodista. Pero la entrevista de personalidad es una herramienta imprescindible para cualquiera. Hay que leer entrevista con la historia de Oriana Fallaci, excelente libro. A mí me apasiona la entrevista de personalidad. Realmente, me apasiona y me gusta leer las entrevistas porque uno capta la psicología del entrevistado. ¿Tú crees en la especialización periodística? Es decir, porque en el caso tuyo, cuando tú ya llegas al diario Vanguardia, una de las cosas de las que tú te ocupas es de la agricultura. Sí. O sea, de la agricultura. Y se da allí un trabajo, tú me dirás cómo se llama, porque nadie podía decirme el nombre. La pata coja del ajo. Lo del ajo, aquel fenómeno del ajo. La pata coja del ajo. La pata coja del ajo, se llama así, el trabajo. Y ese reportaje trajo revuelo. Sí, trajo por revuelo. supuesto. Sí. Y la directora Marelis, que te adora, la directora del diario Vanguardia. En aquel momento era Chan. Bueno, en aquel momento, pero ella hoy... Y Marely era subdirectora. Subdirectora. Ella también fue una fuente para investigar. Y de apoyo. Ella habla de la seriedad, no solo con la que hiciste la investigación y aquel trabajo, que era un desfalco, era una cosa de Lo que pasó es que, mira, se había producido en Camajuaní, no te voy a hacer toda la historia, pues es larga, se había producido más de 1 millón de ristras de ajo. Eso daba para darle una ristra a cada habitante de Villa Clara y sobraba ajo. Y yo voy para allá y yo vengo a escribir mi información, yo impresionado por la cantidad de ajo que se había producido en Camajuaní, con una noticia, producen 1 millón de ristras, y la ponemos. Pero a los 2 días o los 3 días llaman al periódico y preguntan por el periodista que había hecho aquello, y me dicen, oye, el problema es que el ajo se está pudriendo. Es verdad que está toda esa producción, pero aquí en acopio nada más hay 60.000 ristras de ajo como capacidad, y entonces todo el resto del ajo Y ahí empezó la investigación y me di cuenta de que el problema ya no estaba en la producción, sino en la comercialización, que era la pata coja del ajo, pero hubo broncas con la agricultura y con... Pero lo que me llamó la atención, más allá de la anécdota, que yo creo que yo la conocía, porque eso fue una cosa que estalló... Después se conoció que había sido toda una mafia allí. Una mafia. Y se denunció y se metieron presos la gente. Pero lo que dice la directora hoy de Vanguardia, el diario Vanguardia, Villa Clara, es que tú no solo fuiste a las profundidades del tema, sino que cuando a alguien no le gustó mucho tu trabajo, fuiste muy vehemente al defenderlo. También es necesario siempre en una sociedad como la nuestra, sociedad como la norteamericana, o la francesa, o la inglesa, ahí están las películas y están los ejemplos, los periodistas que tienen que salir a defender su trabajo.
No, y les cuesta la vida. Y les cuesta mucho, en muchos casos. Bueno, en América Latina ni En hablemos México, de la por película. Lo que ejemplo. está pasando en México, es dantesco. O sea, prácticamente matan a un periodista a la semana. Es una cosa de locura. Pero siempre es necesario que aparezca ese funcionario que prefiere meter el polvo debajo de la alfombra. O sea, siempre el periodista también tiene que tener la voluntad y el valor de defender su propio trabajo, aún considerando que es un trabajo seriamente hecho. Sí, Amaury, el periodista debe defender su trabajo. ¿Qué ocurre? A nadie le gusta que lo critiquen. Y tú te enteras que yo estoy haciendo un trabajo para criticar este programa y vas a tratar de ponerme obstáculos. Hay una anécdota interesante de Juan Marinelo que le dijeron, es que a los funcionarios no les gusta la crítica. Y dice, no, se equivoca usted, a los funcionarios sí les gusta la crítica cuando no se la hacen a ellos. Y es interesante, a nadie le gusta. Y es lógico que alguna gente, pudiera uno hasta justificarlo, quisiera que el periodista no dijera todos los problemas que tiene una empresa, una entidad y demás. Pero la función del periodista está en buscar la información, en dar batalla, en defender su trabajo, en que si esta fuente por aquí te la está negando, hay que buscar otra fuente que te dé la misma información y llegar ahí y decirle, tú me quieres negar el dato, pero yo lo tengo y es porque lo encontré. Y contrastar información y defender su trabajo. Y lo más importante, también tener el respaldo de la dirección del medio. Eso es fundamental. Si el periodista hace todo eso y la dirección del medio no lo apoya, no tiene un respaldo, es por gusto, porque al final el trabajo no sale publicado. Por suerte, La pata coja del ajo salió publicado, tuve el respaldo de la dirección del periódico en aquel momento. Sí, lo sé. Y además debo decir que Marely fue, porque ella fue tutora o estuvo en el tribunal de tu tesis. Estuve en el tribunal. ¿De qué fue tu tesis? Periodismo en verso, del indio Naborí en Al son de la historia. Bueno, qué bonito. Ahora... Sí, porque están mezclados, están unidos. Ahora hablemos de Manicaragua y del niño que nace en Manicaragua, zona montañosa. No es lo mismo un campesino que vive en las montañas, no es el mismo temperamento del campesino del llano. Sin embargo, tú estudias, tu mamá creo que es la persona que más te entusiasma y te lleva a las actividades de un pionero. Sí. Es decir, pero es bastante difícil soñar, yo no sé si tú soñabas con ser el periodista que eres, ni el director de un periódico, ni nada de eso. Un niño de Manicaragua, de familia humilde, tú me contarás cuán humilde, puede llegar a soñar en ser el director de un diario nacional. No, yo nunca soñé con ser director de nada. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Sabes? Yo recortaba con 12, 13 años, recortaba lo que más me interesaba de Juventud Rebelde. Así fue mi primer acercamiento. Yo de niño escuchaba a Álvarez López, a Abel Falcón, con su programa estelar allí en CMHW. Sigo escuchando la W, que ahora está en internet y escucho en La Habana. Sigue siendo tremendo programa, por cierto, uno de los grandes programas. Escucho W. Y empecé a acercarme a los periodistas y sobre todo a través de la décima. Porque yo iba al estudio 10 Guamuaya, ya hoy es emisora, ¿quién iba a pensar que eso iba a ser una emisora, Radio Arimá hoy? Iba al estudio 10 con mis décimas, niños de primaria, estaba hablando de quinto, sexto grado, dedicadas a cualquier tema, 19 de mayo Martí, 28 de enero, y yo iba al estudio que tenía unos altoparlantes para el pueblo, y yo leía aquello por los micrófonos con el corresponsal de Manicaragua, Antonio Rodríguez, mucho tiempo que me ayudó allí. Y yo iba diciendo esas décimas y así me fui enamorando del periodismo. Me fui enamorando del periodismo a través del verso. Quizás por eso desistí de hacer la tesis sobre entrevista de personalidad y al leerme Al son de la historia del indio Naborí, que tuvo todos los días, diariamente, quizás no exista alguien que lo haya hecho así, durante 5 años, tuvo una sección en versos donde reflejaba los acontecimientos más importantes de Cuba y del mundo en una sección en el periódico Hoy que se llamó Al son de la historia. Yo recuerdo que en el 6º grado, Amaury, yo decía, ¿qué yo les regalo a mi escuela? Y yo recuerdo que terminé diciéndole junto a Clarita, a Victoria, a Magali, Neisy y Mario, crecí revolucionario y aprendí a amar la historia. También llevo mi memoria a la maestra Noelia, también mi maestra Celia, la profesora María, que me enseñaron día a día a respetar la gran Celia. En este centro escolar estudió un poeta niño y estudió con gran cariño para con fuerzas triunfar.
Por eso voy a estudiar con más razón, a estudiar con más pasión en esa gran secundaria, pero mi escuela primaria la llevo en el corazón. Eso fue en primaria. Primaria, sí. Repetía las rimas y demás, pero bueno, era lógico. Era lógico, bueno, es que Estaba en quinto grado. Es que eras un niño, si todavía hay gente, todavía hay versificadores que están repitiendo las rimas, no se las ponen difícil. Hay algunas rimas que son complicadas. Sí, sí. No, hay una que dice, voy a enviarle un saludo a los oyentes de Washington. Dice, bueno, Washington, imagínense ustedes, ¿con qué rima Washington? Voy a enviarle un saludo a los oyentes de Washington. Me saco el pañuelo y Washington, perdonen el estornudo. Dicen también que eso lo decían los poetas por ahí. Pero yo iba con mi abuelo paterno, con mi abuelo materno también, con mi familia por parte de padre y por parte de madre. Todos eran repentistas, poetas, iban a los círculos sociales, decían décimas. Mi tío Blas, que todavía está por allá por Cienfuegos, mi abuela, todos. ¿Tu mamá vive todavía? Sí. ¿Vive en la casa? En Manicaragua, sí, vive en Manicaragua, igual que mi papá, vive en Manicaragua. Porque y mi abuelo igual. Hay dos muchachos que trabajan con nosotros aquí en el equipo, que tienen que ver con las luces, con la iluminación, que son de Manicaragua. Y hay uno de ellos que su familia vive frente a la casa de tu mamá. Ah, sí. O sea que para que tú veas que aquí hay personal de todos lados, aquí en el equipo. Amaury, de Manicaragua, para decirte algo, algo curioso. Antes del triunfo de la revolución había unos versos que todavía algunos los repiten por ahí. Dicen, Manicaragua la bella, con sus murallas de guano, de ahí se retira el cubano porque el hambre lo atropella. Imagínense, yo un día en un acto, a mí se me ocurre decir, Manicaragua la bella, con sus murallas de guano, todo el mundo se empezó a mirar y en ella vive el cubano que da la vida por ella. Yo soy uno de los que da la vida por Manicaragua, ¿eh? Soy diputado por ahí. ¿Eres diputado? Por Manicaragua, en esta legislatura, sí. Bueno, en esta no. ¿Desde cuándo tú estás de diputado? ¿Hace varias legislaturas, no? ¿O qué? ¿O esta es la primera? No. No. La anterior también tú estabas. Esta es la cuarta, realmente, O sea, desde que tenía 19 años. Pero por eso, tú eres el diputado más joven que ha habido en la Asamblea Popular. No, sabes que por la Constitución nuestra se puede ser diputado con 18 años. Ya lo sé. Yo empecé con 19, había alguien de 18. ¿Había alguien de 18? Sí, no fui el más joven, pero hay varios jóvenes en la Asamblea. No tienes el récord ese entonces. Ese no tiene. Ahora, tú vas al periódico a hacer el servicio social, al periódico Vanguardia. Sí. ¿Tú vas ahí por el servicio social o porque si eras de Manicaragua, pues Villa Clara, ¿no? Claro, yo me gradué en la Universidad Central de Las Villas, que por suerte cuando termino en grado 12, hago el servicio militar y ya cuando termino el servicio militar está la carrera abierta en la Universidad Central de Las Villas y puedo estudiar allí y empiezo desde primer año a vincularme con Vanguardia. Ya desde primer año porque para Manicaragua había un suplemento especial que se llamaba Arimao, y como yo era de allí, de Manicaragua, era uno de los que más tributaba a la información de ese suplemento. Y desde primer año me fui vinculando al periódico ya de manera lógica, natural. Cuando terminé en el quinto año, hice la tesis, me gradué y empecé a trabajar en el servicio social de ahí en 2 años en Vanguardia. Pero tú, uno de tus compañeros, este fue un muchacho, que me dice que tú eras, cuando estabas en la secundaria, en la universidad y en el pre y todo eso, un hombre muy enamorado. Eso dicen ellos. Sí, eso me dijeron. Era muy enamorado. Siempre estaba detrás de las muchachas, convenciéndolas. Tú usabas las décimas y los versos. En alguna ocasión los usé, sí. Bueno, ahora tú tienes una novia hace unos cuantos años, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? ¿La trajiste? Está Dayana. Bueno, esperemos que dure. Esos son terrenos. Sí, esos son. No es complejo. Sí, no. ¿Cómo tú la enamoraste? ¿Ella fue con un verso o de qué manera? No, nos conocimos en el teatro. Íbamos a ver una obra que no la pudimos ver. ¿Por qué? Porque estaban, como hacía uno en el cine nos antes. conocimos, aunque ella también estudió allá en Villa Clara, es de Villa Clara. Es de Villa Clara. Es de Villa Clara. Sí. Ahora, cuando yo te conocí, tú eras uno de los niños que venían a las tribunas, las empezaste a hacer allá. Sí. Y llegaba la noticia de que había un niño repentista, no era tampoco un niñito así, pero... 16 años, eso fue, bueno, fue en y que ya uno no sabe, año 99. Con la edad que yo tengo, con 16 años, las personas son niños. Y apareciste ahí en las tribunas y empezó a llamar la atención los versos que tú hacías. Tú eras muy flaquito en ese momento, eras muy delgadito.
¿Quién dice que tú vengas para la Editorial Abril? Niurka. Fue Niurka, ¿no? Niurka. Es que yo le digo Niurquita. Sí, Niurquita. Niurquita es la que te trae para la Editorial Abril. Y cuando tú llegas a la Editorial Abril, que debe haber sido como en qué año, alrededor del 2000, ¿qué? 2009. Sí, Niurka Domenico. 2009, 2009. 2009. Finales de 2009. Claro. Ahí que tú empiezas a ocuparte de qué en la Alma Mater. De Alma Mater. Alma Mater. Ahí estuve como 4 años en Alma Mater, la revista de los universitarios, la revista joven más antigua de Cuba, fundada por Mella. Y ahí en Alma Mater yo creo que tuve muchos retos. Uno fue que el tabloide, que se conocía así, Alma Mater en ese momento, convertir el tabloide en revista, en cuatricromía. Eso se pudo hacer ahí estando en la revista, en que los estudiantes universitarios escribieran, crear como una especie de plataforma en la que pudieran estar los jóvenes universitarios. Y me fue muy bueno estar ahí antes de pasar a Juventud Rebelde. Pero en Juventud Rebelde tampoco entraste como director, también. No, una etapa sí. Tuviste una etapa, Sí. un recorrido. Estuve con los corresponsales. Nosotros tenemos un equipo de corresponsales en todo el país, que antes eran más. Cuando se funda Juventud Rebelde impulsa también la Escuela de Corresponsales en el año 69. Ya empieza la Escuela de Corresponsales. Y a mí me tocó ahora dirigir en esa primera etapa en el periódico el equipo de corresponsales. Tenía también, después estuve dirigiendo el equipo de nacionales, que es la redacción central del periódico. Los periodistas que hacen las coberturas desde aquí, desde La Habana. Luego pasé a subdirector, a atender varios equipos de diseño, de DT, corrección. Y bueno, ya después la directora pasa al periódico Granma, Granma, ¿no? Claro. y ya de modo natural Ya, el Juventud Rebelde de mi juventud, era un periódico que salía en las tardes. Al tener un periódico, claro, era vespertino. Cuando tú tenías un periódico, el Granma, por la mañana, y otro que salía por la tarde, tenía tiempo de ir a las máquinas rápidamente la noticia, porque lo que no le daba tiempo por el cierre de madrugada a Granma, lo agarraba Juventud Rebelde. Así funcionaba. Y yo como lector le encontraba un sentido, porque no se repetían las noticias. Es decir, lo que salía en Granma ahora, Mauri, no era lo que salía en Juventud Rebelde después. Ahora, nosotros hemos dicho siempre, sobre todo en los últimos tiempos, que Juventud Rebelde dejó de ser solamente ese periódico de papel. Ya nosotros somos una multiplataforma. Es decir, con mucha salida, con la salida en la página digital, tenemos opciones, tenemos el DDT, tenemos todos los perfiles nuestros en Facebook, en Twitter. Es decir, que ya hoy, quizás eso de ser vespertino, ya nosotros somos prácticamente, estamos... Sí, y pueden ir actualizando. No, lo que pasa es que yo te hablo que hay mucha gente todavía, tú los ves en la calle, que lee el personas periódico de la impreso, tercera edad, ¿no? Sí. Bueno, tomar no dejen de escribir para los viejitos, chicos, que nosotros todavía nos gusta, tú sabes, desayunar o almorzar o antes de acostarnos, echarle un vistazo, el olor a tinta, todo eso todavía hay generaciones que lo disfrutan mucho. Tú te han dado una cantidad tremenda de responsabilidad. No, ya si solo fuera, fíjate, si solo fuera ser el director de Juventud Rebelde, ya sería tremenda responsabilidad. Pero al tú ser elegido y diputado, o sea, diputado, director de Juventud Rebelde es tremendo. Pero además tú eres elegido miembro del Consejo de Estado y del Comité Central. Es decir, un amigo tuyo está preocupado porque dice que tiene miedo que tantas responsabilidades puedan ahogar el periodista con el que tú naciste, que está en ti. Suponte que tú te encontraras con ese amigo, nombre no te voy a decir porque te quiere mucho además. ¿Cómo tú le responderías ante eso, ante el riesgo de asumir tantas responsabilidades? Yo creo que aunque uno sea director, miembro del Consejo de Estado y esté en otros espacios, no debe olvidar jamás, sea también repentista o decimista. Por eso es poeta. Tenga tiempo para eso ahí también. No debe olvidar jamás la profesión que estudió, y no solamente no olvidarlo, sino ejercerla. Es decir, yo como director también debo escribir y escribo de vez en cuando. Es verdad que a veces, si me preguntara, bueno, ¿cuál sería tu deseo hoy de multiplicar el tiempo? Es decir, poder multiplicar el tiempo, porque también la variable temporal es importante. Pero no perder de vista de que uno debe escribir
hay que escribir, hay que buscar el tiempo para escribir, para prepararse también en su profesión, y así será mejor diputado y serás mejor miembro del Consejo de Estado, del Comité Central, si realmente uno se va fortaleciendo. Y lo importante está en saber también uno organizarse, en no perder tiempo, porque no hay tiempo que perder, en ver prioridades también. Claro, pero por ejemplo, y con esto sí te voy a despedir, nos pasamos la vida diciendo en la calle, donde quiera, que los jóvenes, que hay que renovarse, que viene el relevo, como le llamen. Pero entonces, cuando yo invito a un joven como tú al programa, me dicen, pero ¿cómo tan joven va a ser del Consejo de Estado? O sea, ¿cómo tú le responderías al que piensa que para ser miembro del Consejo de Estado, del Comité Central, o diputado de la Asamblea del Poder Popular, o director de un diario, hay que tener X cantidad de años? No, Mauri, aquí esta revolución la hicieron los jóvenes. Los jóvenes estaban en la campaña de alfabetización. ¿Te imaginas que ahora dijeran que Fidel se hubiera parado en el año 61, hubiera dicho, aquí nada más para la campaña de alfabetización van los que tienen más de 50 años? ¿Qué hubiera sido de la campaña, de alfabetización? Si lo hubiera hecho en Girón, si lo hubiera hecho en las misiones internacionalistas, si lo hubiera hecho en la etapa más dura del periodo especial, que nada más la iban a echar adelante los que tuvieran. Yo creo que la cuestión no está en crear divisiones generacionales, porque aquella batalla de la alfabetización lo hicieron los más jóvenes, pero también con la ayuda de los que no lo eran tanto. El Naborí fue uno de los poetas, igual que Raúl Ferrer, de la campaña de alfabetización, igual que en Girón, con la conducción esa de Fidel siempre. Yo creo que más allá del relevo está la continuidad. Hay una obra que debemos perfeccionar, pero hay que basarse en esa obra, porque es una obra visible, una obra poderosa, una obra hermosa. Y yo soy un hijo de la revolución. ¿Quién iba a pensar en el capitalismo que un guajirito de Manicaragua podía llegar a ser director de Juventud Rebelde? Bueno, es una revolución que aprovecha las capacidades de sus ciudadanos. Es decir, y porque también se las ha dado. Porque también se las ha dado. Bueno, pues lo único que yo te voy a decir es que gracias, muchísimas gracias por haber venido. Reconocí en ti, en cuanto te vi, la misma expresión aquella de aquel niño que tuve la oportunidad de dirigir varias veces artísticamente organizar aquello. Eso, y solo pedirte en tu inmensa e intensa juventud que miren de vez en cuando, para los que ya no lo somos, que recuerden que lo fuimos. Así que bueno. Siempre lo recontamos, Mauri. Bueno, Mauri, escribí esto. A Mauri, yo no improviso. Me habías preguntado. A Mauri, yo no improviso. Mi verso corre despacio, pero al venir a tu espacio adquiero un gran compromiso. Aquí se rompe el hechizo, se pierde la timidez, porque tu programa es mente fresca y mano amiga. Por eso espero que siga con 2 que se quieren, 3.